Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto en saludarles a todos. El día de hoy estamos en un episodio más de su canal, en el cual estamos abordando un tema bastante interesante. El día de hoy abordaremos un tema específicamente sobre la nanotecnología. Como tal, el nombre que el doctor que tenemos como invitado el día de hoy nos hace favor de determinar es la regeneración avanzada en pacientes no adherentes mediante sistemas nanoestructurados bioinspirados. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Isidoro Olvera. Él es doctor en ciencias, es nanotecnólogo, es investigador y el doctor, bueno, pues tiene una muy amplia experiencia en todos estos sistemas nanoestructurados, en estos sistemas que son terapéuticos, pero desde el punto de vista de la nanotecnología. Y el día de hoy nos va a hablar de un producto en particular nanoestructurado que a mí me llama mucho la atención, el nombre que él determina, y cuando nos habla de un bioinspirado. Yo quisiera saber, doctor Isidoro, antes que nada, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Encantado de que estés por aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a resolver el día de hoy algunas dudas, algunas preguntas e inquietudes que se vayan generando, aun cuando el día de hoy estamos grabando este episodio. Pues tenemos ahí algunas personas que nos estarán viendo y que nos están preguntando para que posteriormente ustedes puedan ir resolviendo las dudas. Y si tienen algunas otras dudas, pueden dejárnoslas también en la caja de comentarios aquí en los comentarios del canal de YouTube. Doctor, platícanos un poquito, ¿a qué te refieres cuando hablas de estos sistemas nanoestructurados? Pero sobre todo, ¿a qué te refieres cuando hablas de un bioinspirado? Ok, mira, como tal la bioinspiración radica en justamente tratar de imitar las estructuras, los procesos que la naturaleza ya tiene. ¿Y por qué la bioinspiración está tomando muchísimo auge últimamente para el desarrollo de muchos materiales, no solamente en la medicina, sino también para materiales químicos, para materiales físicos? La bioinspiración está tomando muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque el mejor ingeniero que tenemos es como tal la naturaleza. Y la misma naturaleza ya nos está diciendo cómo hacer los procesos más eficientes. Entonces, si nosotros podemos no copiar como tal, sino inspirarnos y aprender un poquito de las estructuras naturales, podemos aplicarla justamente en este punto a pacientes, sobre todo pacientes no adherentes, y facilitar justamente el tratamiento. ¿Y por qué nanoestructurado? Pues bueno, pues técnicamente las estructuras biológicas justamente están en ese tipo de rango de funcionamiento, están entre lo micro y lo nano. Entonces, al tener nanoestructuración, nosotros hacemos algo bien importante, le estamos dando el ambiente a la célula para que esté como que en su ambiente ideal, pero aparte le estamos dando las condiciones que están imitando las condiciones reales del organismo. Entonces estamos dándole tanto la dimensión por lo nano, pero aparte estamos dándole la forma, que es la bioinspiración, que más adelante vamos a ver que es algo bien importante, la mecanotransducción. Sin mecanotransducción, nosotros no vamos a tener una regeneración eficiente. Perfecto, oye, pues nos hablas de términos pues bastante interesantes, términos que yo en lo particular, por ejemplo, nunca había escuchado, pero que son términos que de verdad nos interesa muchísimo conocer el día de hoy y que más adelante esperamos que vayamos, mientras va avanzando este episodio, entrando en materia y que nos vayas definiendo mucho más a detalle cada uno de estos términos que nos estás mencionando el día de hoy. Me llamó mucho la atención cuando estábamos revisando el material que vamos a compartir el día de hoy, que hay una diapositiva en la cual tú nos hablas, una imagen más adelante, donde tú nos dices que cuando el sistema falla de forma repetida, el problema como tal no es el sistema, sino el diseño. ¿A qué te refieres con esto? Con esta frase justamente que tú nos quieres decir. A mí me evoca un poquito como cuando hablas de una reparación de las heridas, ¿no? Cuando una herida no cicatriza por sí sola a través de ese proceso natural de cicatrización y ese tiempo esperado de cicatrización, y entonces la herida se vuelve a abrir o se reinfecta o cosas por el estilo, ahí es donde tú te refieres como que es el usuario, ¿no? El usuario es el que está fallando, es decir, el cuerpo del paciente es el que está fallando, y por eso estos bioinspirados que puedan generar esas matrices celulares o esas matrices o esos bioandamios celulares son los que podrían ayudarnos en la reparación del tejido. ¿O a qué te refieres, doctor? Ok, mira, como tal, como me presentaste, soy doctor en ciencias, pero mi formación es ingeniero.
Entonces nosotros como ingenieros vemos el problema desde un sistema. Entonces el sistema, me estoy refiriendo en este caso, pues es literalmente a todo, la entrada, que es el paciente, el tratamiento, el usuario, que es como tal el paciente, pero también quien lo está aplicando. Y al final nuestra salida, en este caso, como es para heridas, pues es qué tan rápido, qué tan bien genera o qué tan bien se repara la herida. Entonces no estoy quitándole la culpa, digámoslo así, sino que el usuario, nosotros avanzamos en el tiempo, las necesidades avanzan en el tiempo, por lo tanto los tratamientos también deben evolucionar a los requerimientos que tiene el usuario, es decir, el paciente. La no adherencia, que es como lo que se va a ver un poquito más adelante, es el principal problema que se tiene, no se tiene un éxito en el tratamiento, porque la adherencia al tratamiento no solamente es que me tomo la pastilla, que me limpia a la hora, no. La adherencia es completamente tener un régimen diferente para que tener un resultado. Entonces, justamente si el sistema está fallando repetidamente, ya el problema no es del usuario, sino del diseño del sistema. Es decir, los tratamientos deben adecuarse a la vida moderna, a las necesidades que se tiene el paciente hoy en día. Sí, fíjate que yo en algún momento he escuchado justamente, por ejemplo, de sistemas nanotransportadores. Y creo que yo coincido mucho en eso que tú comentas, porque cuando nosotros vemos muchos de los tratamientos, que no solamente en México, sino en el mundo, nos damos cuenta que el desapego al tratamiento es enorme. El paciente diabético no se apega a su tratamiento, el paciente psiquiátrico no se apega muchas veces al tratamiento. Y sí, efectivamente, eso nos va a generar pues que el paciente como tal no evolucione de la manera esperada. Y cuando yo hablé, por ejemplo, ahorita de estos sistemas nanotransportadores, cuando hablamos, por ejemplo, en algún punto de los exosomas, que podrían ser estas nanopartículas, nanovesículas, que pueden transportar algunos medicamentos, que pueden hacer que sea mucho mayor el apego al tratamiento, ¿es algo así a lo que tú te refieres? O en este sentido específicamente, ¿a qué te refieres tú en particular? Ok, justamente nosotros combinamos, como dices, las nanoestructuras, los nanosistemas, para que al final reeducar al paciente es técnicamente imposible o es muy, muy, muy difícil. Lo que pasa es, sino que hacemos nuevas opciones que se adapten mejor a la vida del paciente. Es decir, no lo voy a reeducar porque eso es costoso, es mucho tiempo y es meterte muchísimo de fondo. Lo que hacemos que son materiales que permitan justamente amortiguar esa falta de atención que tiene el paciente. Simplemente hacemos más eficientes para que no se vean tan afectados por factores como tipo alimentación, frecuencia de aplicación y esos factores que son realmente lo que hace que los tratamientos fallen. Muy bien, oye, y estoy viendo por aquí en pantalla ahorita, estoy viendo justamente un tema sobre el impacto económico, que eso es algo importantísimo, porque cuando no hay una adherencia a los tratamientos, pues el tratamiento falla, y entonces el paciente cada vez le va a costar más y más y más al sistema de salud. ¿Qué impacto existe justamente a nivel económico o qué disminución consideras que podría existir a nivel económico utilizando sistemas nanoestructurados que puedan ser similares, ¿no?, a los naturales y que podamos aplicar en el paciente con mejores resultados? Mira, tan solo la implicación de que el sistema tenga menor riesgo de fallar, ya de ahí estamos disminuyendo muchísimo la carga económica, no solamente para el sistema de salud, sino también para el mismo paciente y también para, como tal, a la familia, porque la familia luego mucho apoya también en el tratamiento. Entonces, teniendo un sistema eficiente que pueda amortiguar las fallas que hacen la no adherencia, pues tan solo va a disminuir no solamente en lo económico, sino también en el resultado que se puede ver en el paciente. Perfecto, y justamente en el resultado con el paciente, por ejemplo, podemos hablar de retos que debemos de resolver con el paciente, ¿no? Así Estos es. retos que vamos a tener que ir sobrepasando poco a poco y que tendremos que adaptarlos, como tú lo dijiste, a la vida moderna. ¿Cuáles son los retos actuales, por ejemplo, en el paciente no adherente? Mira, como tal, una guía de la OMS, eso no me lo estoy inventando, literalmente la OMS define, primero vamos O sea a que lo definir, demás sí se lo estaba inventando. casi, la OMS define al paciente no adherente no solamente, como mencioné anteriormente, que se tomen la pastilla a tiempo o se hagan la curación a tiempo, sino que es aquel paciente que se adapta a alimentación, cambio de rutina y obviamente seguir el tratamiento en sí. Y también la OMS identifica 5 puntos que son claves justamente para determinar si es o no adherente. El primero y el más importante es el socioeconómico. Se ha visto y se tiene bastante documentación donde a mayor
nivel socioeconómico tenga el paciente, es más fácil que se adhiera. Pero mientras la dificultad económica viene siendo mayor, también el apego es mucho mayor. Sí, y fíjate que eso lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de las heridas. Y quiero puntualizar que dice el doctor Isidoro que casi, porque mucho de lo que estamos hablando del día de hoy es investigación que tú has desarrollado. Entonces, por eso dice que sí, casi lo está inventando, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo puntual y claro, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Entonces, sí, quería yo poner el ejemplo del paciente como en un pie diabético. Por ejemplo, un paciente con pie diabético, es verdad, o sea, el paciente con pie diabético casi siempre es de un estatus social medio o bajo incluso, ¿no? ¿Y por qué? Porque el paciente pues, no tiene el recurso económico para llegar a un tratamiento o adherirse a un tratamiento, y esto pues va a derivar en una herida de difícil cicatrización que va a hacer que el paciente cuando llegue a la consulta o cuando llegue al tratamiento pues ya vaya con una evolución mucho más avanzada y que ponga en riesgo incluso ya la extremidad o la vida incluso del paciente cuando ya está en procesos sépticos muy avanzados, ¿no? ¿Qué otros factores son reto para el paciente no adherente, doctor? Mira, sobre todo es el sistema de salud. También el sistema de salud juega muchísimo. Literal, desde la accesibilidad a los recursos, la relación que tiene tan solo el paciente con el médico, también juega un rol súper importante. Si el paciente tiene, es mucho y sobre todo aquí en México, esa resiliencia hacia el doctor, pues realmente tampoco el médico va a ser capaz de identificar o tratar adecuadamente. Que el sistema de salud tenga justamente los medios para poder solventar el tratamiento, eso también es un reto que está hoy en día bastante permeable. Otro punto es la enfermedad. La enfermedad en sí, como tú mencionas, justamente el paciente diabético, ahí también juega mucho el rol psicológico, porque el paciente diabético se va dando por vencido poco a poco, porque al final, algo que tenemos hoy en cuenta como sociedad es de que queremos efectos rápidos, inmediatos y sin casi nada de trabajo. Y el paciente diabético hoy en día tiene justamente ese reto también un poco emocional, de quiero curarme ya y si ya hice hoy un día la dieta, ya tengo que sentirme bien hoy. Entonces la enfermedad también es un factor súper determinante, pero también de manera psicológica. Otro punto es el tratamiento como tal. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan repetitivo es? Porque la rutina, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, la fatiga al tratamiento es también una gran responsable de que se abandone el tratamiento o se alargue. Y por último, factores propios del paciente. Si está bien anímicamente, si no tiene otros como hipertensión, como diabetes como tal, y demás factores que pueden también intervenir, no de manera directa, pero sí le juegan muchísimo al paciente. Todas las comorbilidades que el paciente puede llegar a tener en su momento, ¿no? Que poco a poco pues se van haciendo agravantes del tratamiento. Hay pacientes que debutan como diabéticos, pero que posteriormente pues ya tienen otras complicaciones vasculares, cardíacas, renales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues creo que queda bastante claro, pero es importante que señalemos que son retos enormes a vencer, exacto, ¿no? Cuando hablabas tú, por ejemplo, del sistema de salud, yo considero que sí, efectivamente, hay retos importantes en temas del sistema de salud, pero no solamente en nuestro país, sistema de salud general en el mundo, ¿no? Entonces, hay mucho que debemos avanzar en el sentido de los sistemas de salud, y creo yo que una parte importante también es justamente la empatía, que el profesional, que el médico tenga con el paciente, porque muchas veces llegas a un sistema de salud donde son consultas de 5, 10, 15 minutos porque hay una necesidad enorme de atención a los pacientes. Y de ninguna manera es una crítica al profesional, porque sabemos que es la necesidad que existe, ¿no? Se adaptan a lo que hay. Exactamente, hay que adaptarnos a lo que hay. Y si tengo que dar 22, 24 consultas al día, en poco tiempo, pues tengo que adaptarme a eso, ¿no? Entonces, por eso quiero puntualizar que de ninguna manera estamos hablando de una deficiencia en el sistema de salud de México, sino del sistema de salud mundial, ¿verdad? Muy bien. Oye, Doc, ya entrando un poquito más en detalle, por ejemplo, hablando de tema de heridas en particular, sabemos que existen algunas barreras que debemos de superar también en la cuestión de las heridas. Y sabemos que, como te lo comentaba hace rato, muchos de los pacientes que llegan al tratamiento de una herida crónica es porque el paciente no tuvo en su momento el recurso económico necesario para poder atender esa herida y que pudiese cerrar de manera más natural o normal entre comillas, ¿no?
Mi pregunta aquí es, ¿qué aporta la nanotecnología o qué aportan estos mecanismos bioinspirados para que el paciente pueda tener un tratamiento, un paciente de un estrato social o socioeconómico bajo? ¿Qué aporta para que este paciente pueda tener una recuperación mucho más rápida y obviamente mucho más asequible, ¿no? Que no, porque si el paciente no fue en su momento porque no tenía el recurso, Pues, que vaya posteriormente, si sigue no teniendo el recurso, ¿cómo aporta la nanotecnología a esto? mira, como tal, aporta en algo bien importante, bajamos costos. Quizá de inicio puedes decir, por ejemplo, lo que mencionas del producto que se va a promocionar hoy tiene X cantidad de, bueno, cuesta tanto dinero. A inicio podrías decir como, oye, quizá es costoso, pero más adelante vamos a ver un caso de éxito donde evitamos una cirugía plástica. Es decir, bajamos muchísimo el costo a 21 días de tratamiento y un solo frasco puede alcanzarte un mes completo. Otra cosa, cuando justamente tratan las heridas necesitamos lavar y cuidar esa herida, pero el problema es que como usamos apósitos tradicionales, tenemos que raspar realmente esa herida para remover lo que estaba anteriormente y poner la nueva capa. Con los sistemas nanoestructurados no necesitamos eso, solamente necesitamos una irrigación simple para quitarlo posiblemente capa, un biofilm que se pueda hacer de bacterias, y ya no necesitamos tallar, no necesitamos realmente hacer una limpieza profunda como lo requieren actualmente los tratamientos tradicionales de heridas. Otra cosa es que también el paciente, el régimen para los sistemas nanoestructurados es súper simple, es como si te estuvieras aplicando simplemente una crema. Y ya, no tienes que hacer más. Es un lavado normal, con irrigación simple, te pones la crema y no tienes que tapar ni con gasa ni nada. Porque el mismo nanoestructurado te genera una capa protectora que protege la herida, deja permear el oxígeno, pero también te protege de bacterias. Ok, a mí me gustaría hacer la pregunta, es una pregunta obligada, y también puntualizar aquí en el tema. Ahorita que veamos estas imágenes que nos vas a hacer favor de presentarnos, donde tú nos hablas, por ejemplo, de que este paciente pudo haber llegado a una cirugía estética, una cirugía plástica, incluso reconstructiva. Desde el punto de vista médico hay cuestiones que son quirúrgicas y la parte quirúrgica hay que respetarlo, ¿no? Entonces, en el sistema nanoestructurado quiero yo entender que es para determinado tipo de lesiones. Que cuando estamos hablando de una cuestión quirúrgica, pues no vamos a buscar que los nanoestructurados hagan la solución, ¿no? O que nos den esa solución. Un ejemplo, cuando es un paciente en el cual hay que hacer una reparación a través de una cirugía reconstructiva, porque ya no existe el tejido en esa zona, pues entonces esa parte es quirúrgica y debemos respetar la parte del cirujano, y el cirujano hará su parte en la reconstrucción, ¿verdad? Y que entonces el nanoestructurado nos puede ayudar beneficiando la reparación de esa misma cirugía. Pero que también habrá algunos pacientes en los cuales sean heridas de menor gravedad, las cuales el propio cirujano, el propio médico puede indicar el producto, porque este producto, quiero entender yo, o estos productos nanoestructurados son de venta libre, los indica el médico. ¿Quién los indica? Porque eso para mí es una cuestión importantísima, ¿no? Si es un producto tan específico que requiere tener este conocimiento que tú tienes y que nos vienes a compartir, creo yo que desde mi punto de vista y mi criterio, sí debe ser indicado por algún médico. ¿O lo puede el mismo paciente comprar y aplicárselo? No, eso sí estoy de acuerdo contigo. Esto debe ser justamente por indicación de un profesional de la salud. Excelente. Es decir, el producto ayuda, pero no es como que yo vaya a una farmacia y me lo compro. No. Por la misma complejidad tecnológica que tiene, debe ser recetado por un médico, por un profesional de la salud. Excelente. Y bueno, regresando a estas barreras, por ejemplo, en el cuidado de las heridas, que ya me queda ahora mucho más claro lo que tú comentas. Por ejemplo, nos hablas de dolor y trauma. Me imagino que a ese punto te refieres a que este tipo de sistemas pues, nos van a disminuir incluso el dolor. Sí. Hay algo bien interesante que también como médicos y profesionales de la salud deben tener en cuenta, es de que si la herida ya es muy profunda, estás de acuerdo que ya hay un daño bastante profundo. Como tal, el tejido ya está, digamos, un poco necrosado o inervado. Cuando empezamos a utilizar estos tipos de sistemas, va a pasar algo muy curioso que pasa y hemos visto sobre todo en el cuidado de llagas por compresión. ¿Úlceras por compresión? Exacto. Úlceras por compresión.
Primero vamos a ver una mejoría súper rápida donde va a ser un epitelio que se va a ver como cicatrizado y posteriormente si seguimos con el tratamiento vamos a ver que ese epitelio se va a caer, se va a desprender y la piel va a estar rojiza, vamos a tener una hipersensibilidad en la zona, pero debemos identificar qué es un dolor de daño y qué es un dolor que es justamente porque estamos revitalizando la zona. Fíjate que ahí me viene una duda, por ejemplo, ¿no? Si los procesos de reparación de las heridas con los nanoestructurados son tan rápidos y tan acelerados que con lo que tú me estás comentando de esta revitalización del tejido y la neovascularización del tejido, ¿qué pasa con la hipergranulación? ¿Puede haber un riesgo de hipergranulación por un aumento de la migración de células que nos ayudan a la reparación del tejido? Ahí te va también otra cosa, cuando se diseñó este sistema nanoestructurado, no solamente estamos dándole la superficie, sino también estamos nanoencapsulando también los demás factores que ayudan justamente a que se haga lo que mencionaste, se me fue la palabra, ¿Granulación? La granulación, perdón, se me fue la palabra. Y aparte, las células, la migración de células la controlamos también por la morfología del mismo suero nanoestructurado. Más adelante tenemos una micrografía donde comparamos la piel por cómo queda cuando aplicas el producto. Y vamos a ver que tiene morfología muy parecida y esa misma morfología permite justamente nivelar o empezar a modular la migración celular. O sea, es un material que es completo, está pensado justamente para modular migración, también modular liberación de factores de crecimiento y proteínas, y más adelante lo vamos a ver. Excelente, muy bien. Bueno, pues justamente eso nos lleva a una imagen que queremos presentar ahora, donde nos dices el fenómeno de la fatiga en el cuidado de las heridas. ¿A qué te refieres con esta frase que nos presentas aquí en esta imagen? Como tal, la fatiga del cuidado de heridas es literalmente el principio para que un proceso de cuidado de heridas empiece a fallar. Es decir, lo que mencioné anterior de que si las curaciones tienen que ser 1, 2, 3 veces al día, si se tiene que aplicar medicamento o ungüento tantos días, eso empieza a fatigar al paciente. Ok, perfecto. ¿Y esa fatiga que le genera al paciente? Hace abandono. Hace el abandono, de acuerdo. Perfecto, que esa es una parte pues que parece que ha quedado sumamente clara en el sentido, ¿no? de esta charla, de que una de las cosas más importantes y que el beneficio más importante es que podamos acelerar el proceso de curación de la herida desde un punto de vista en el cual no tendremos el riesgo de que haya una hipergranulación ni que haya también la aparición, por ejemplo, de tejido que no queremos que esté en la zona, ¿no? Muy bien. Oye, y pues retomando un poquito el tema o las premisas que el día de hoy nos expones, ¿qué debemos de tener en un sistema nanoestructurado para que este sistema nanoestructurado para la curación de las heridas sea una solución en lugar de ser un problema? ¿Qué debemos tener ahí? ¿Por qué SkinMake, que es un producto de ustedes, Make Nano, por qué es una solución y no un problema? Porque cuando nosotros se desarrolló el producto, se desarrolló el sistema nanoestructurado, tomamos en cuenta justamente lo que la OMS y otra organización para el cuidado de heridas toman como justamente esos factores de no adherencia. Lo primerito es la frecuencia de aplicación. Pasar de más de 3 aplicaciones al día hace que el paciente se fatigue. También el dolor al retirar o aplicar, es decir, si yo pongo un apósito, un vendaje o demás, cuando lo retiramos y lavamos causa dolor y eso también causa un poco de apatía hacia el tratamiento. Luego la infección por un mal manejo, también eso es muy común y sobre todo la estética y la comodidad. A la gente le perturba ver su herida, le perturba ver que quizá no esté sanando, le perturba ver que todavía no está sanando tan rápido. Y nosotros tomando en cuenta esas 4 necesidades, hicimos 4 respuestas. Por ejemplo, en lugar de aplicar una vez solamente con un sistema de nanoestructuración, de nanoencapsulado, liberamos paulatinamente todos los elementos que deben liberarse y solamente ocupamos que te lo apliques una vez al día. En lugar de 3 veces al día, una vez al día. Y si se te olvida un día, no pasa nada, porque el efecto puede durar hasta 48 a 72 horas. Y más adelante vamos a ver también que este producto hace algo que se llama bioinercia. ¿Y a qué te refieres con este
concepto de bioinercia? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿Qué es esta bioinercia? Como tal, en el sistema, si lo buscas como tal en Google, es bioinerte, es de que literalmente lo puedes tener en el organismo, pero no pasa nada. Cuando yo me refiero como bioinercia es como el movimiento. Si yo agarro esta botella y la empujo, la inercia es que siga. Este sistema hace bioinercia, ¿por qué? Porque yo primero le voy a dar el microambiente a las células para que crezcan, y aunque a mí se me olvide una vez ponerlo, como las células ya tienen las instrucciones y ya tienen la comodidad para empezarse a organizar, puedo olvidarlo un día hasta 2 días de aplicación, pero las células ya tienen esa organización inicial. Vamos a ver también que cuando empiezas a regenerar, la célula tiene de dos: o hacer una fibrosis por protección, es decir, hacer la reparación de la piel rápida para que no se infecte, o hacer una regeneración real de la piel. Nuestro producto hace que se tenga una regeneración real. ¿Por qué? Porque aparte es biocompatible. Y eso también quita justamente retirar el apósito que pusimos. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo bioabsorbe. Aprovecha eso, lo absorbe y aparte de solamente dar estructura, da nutrientes que ocupa la célula para empezar a proliferar. Excelente, que justamente tiene que ver con la siguiente imagen, ¿no? Que nos mencionas que las células responden a señales químicas y que las células interpretan la arquitectura como tal de su entorno. Pero bueno, doctor, vamos a dejar un momentito hasta aquí esta charla, vamos a un breve corto, vamos a ver un mensaje de nuestros patrocinadores y continuamos en esta charla pero tan interesante. Los invito a que continúen viendo este video, sigan aprendiendo, sigan estando aquí con nosotros. Si aún no nos siguen, síganos, den clic en la pestañita, en la campanita, para que también les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo episodio o cuando tengamos una nueva transmisión. Vamos unos breves cortos y regresamos. Y bueno, pues estamos por aquí de regreso, doctor, doctora, si estás interesado en seguirte preparando en medicina regenerativa, en este uso de estos biotecnológicos, esos nanotecnológicos para la curación y la reparación avanzada de heridas. Te recordamos que tenemos esta próxima masterclass de la que acabas de ver ahorita, hace unos segundos, esta invitación. Inscríbete, hay pocos lugares, el próximo es en Ciudad de México, estará interesantísimo. Les dejamos por aquí el número de teléfono en el cual ustedes pueden pedir información para que puedan inscribirse y que nos acompañen. Continuamos por aquí con el doctor Isidoro Olvera en su canal, en el cual estamos teniendo invitados muy importantes que vienen a hablar de temas de verdad de suma importancia, de mucho interés para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a las preguntas. Tenemos por aquí una pregunta del doctor Juan Gómez que nos dice: buenas tardes, yo tengo una pregunta respecto al sistema de liberación prolongada que menciona. ¿Cómo funciona este mecanismo? Ok, bueno, este mecanismo está embebido dentro del mismo sistema del Skin Make, como se mencionó, y lo único que hacemos es nanoencapsular a proteínas provenientes de placenta, pero ese nanoencapsulado es como una doble capa lipídica. Esta doble capa lipídica imita justamente las maneras de transportar en el organismo, y esto hace que en cuanto esté la interacción, pues nosotros tengamos que esa estructura colapse lentamente, y al momento que colapsa la estructura se libera pues el activo que está encapsulado. Excelente, muy bien. Bueno, que creo que queda respondida justamente esta pregunta de manera muy puntual. Y te manda por aquí un saludo, te dice el doctor Carlos Gama, te dice: muy interesante la plática, muchas gracias por esta información. Continuamos entonces, gracias a ti, continuamos entonces con las claves. ¿Cuáles son estas claves o qué son estas soluciones viables? Hablas de una frase particular que es la mecanotransducción. ¿A qué te refieres con esta mecanotransducción, doctor? Mira, como tal la célula, antes de empezar a hacer todos sus procesos químicos y biológicos que están propios de ella, si la célula no tiene un estímulo superficial adecuado, la célula simplemente no va a empezar a hacer absolutamente nada. Eso lo podemos ver, digamos, hasta cuando haces un cultivo celular in vitro. Si la superficie de donde estamos nosotros cultivando las células no es adecuado, la célula simplemente no empieza a crecer. Entonces, el primer estímulo que debe tener una célula es topográfico, es decir, de superficie. Si ese estímulo es o muy rígido o es no adecuado a los sistemas parecidos a por ejemplo, en la piel,
la célula no va a tener ese comportamiento adecuado o ideal para empezar a hacer una regeneración. Y se va a empezar a sacar factores para hacer, en vez de una regeneración de piel adecuada, va a ser una generación pero de fibrosis. Por eso luego tenemos heridas que son o muy duras o son diferentes al tamaño, bueno, color de la piel y demás. ¿Por qué? Porque su transducción fue mala, fue deficiente. Correcto, y ahora sí estoy entendiendo más esta parte de la que tú nos estabas hablando, justamente de la bioinspiración. Y esto que nos hablas en este momento, pues hace ahora sí mucho, mucho más sentido. Veo por aquí que nos presentas dos imágenes, uno de la piel humana y uno de un sistema bioactivo nanoestructurado. Y si nosotros vemos, pues son bastante similares o tienen mucha similitud. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Sí, claro. Al inicio, cuando me preguntaste justo de qué es bioinspirado, pues bueno, en esta imagen queda más claro. Bioinspirado no es que es igual, sino que tiene similitud. Si vemos, tenemos porosidad muy parecida, tenemos también capas del material, y eso hace que en cuanto la célula empiece a querer hacer la regeneración, se sienta cómoda, se sienta como que ya tiene toda la estructura para empezar a hacer la regeneración. Este material literal, lo que estamos viendo que dice sistema bioactivo nanoestructurado, es una micrografía real de cómo queda Skin Make después de aplicarse. Cuando el material se empieza a integrar sobre la piel y empieza a hacer justamente esa película protectora, también si nosotros hiciéramos zoom, veríamos esas estructuras. Esa estructura también no solamente es que se parezca a la piel, sino que también nos hace cortar o tomar un atajo para la regeneración. ¿Por qué? Porque una regeneración, si este tipo de bioandamio se llaman, en academia se llama bioandamio, lo que hace la célula primero es que llega al lugar, empieza justamente a crear su andamio, empieza a segregar colágeno y demás factores para tener el ambiente. Generar esa matriz. Exacto. Y eso hace que se gaste muchísima energía. Excelente. Lo que hace Skin Make es que te da justamente esa matriz y dejamos que la célula haga lo que mejor sabe hacer, que es adherirse, replicarse y crecer. Excelente. Pues mira, justamente hablando de cuestiones de terapias celulares y de células, donde las células pueden crecer y mejorar la funcionalidad de diferentes órganos y tejidos, pues mira, precisamente estamos aquí desde el set. Tenemos de fondo el laboratorio de Lipseller, que es la empresa que nos auspicia para este canal, que ahora nos están apoyando como patrocinadores en esta sesión, al igual que Make Nano. Y pues bueno, aquí vemos en la parte de atrás a los científicos pasando de un lado a otro, haciendo su trabajo y justamente generando esos cultivos celulares de los que tú ya nos estás hablando en este momento. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta, Doc. ¿Cuánto tiempo, nos dice la doctora Patricia González, buen día, cuánto tiempo es recomendable que se recete este tratamiento al paciente? ¿Cuánto tiempo debe usarlo en promedio? Porque sabemos que cada paciente es distinto, cada herida es diferente y dependerá mucho de la valoración del paciente que haga el médico. Pero en promedio, ¿cuánto tarda en cicatrizar o en que tengamos que usar este tratamiento en un paciente? Mira, el protocolo que nosotros hemos realizado en diferentes pacientes con diferentes, tanto edad, estrato social y también diferente tipo de herida, hemos visto significativos, o sea, resultados significativos en 14 días. Y ya resultados sostenidos, hasta 2 meses ya el paciente ya no necesita realmente la aplicación porque ya terminó su proceso de reconstrucción. 14 días yo quisiera pensar que es una herida bastante compleja, porque si hablamos de una herida simple, en 14 días yo creería que no hay como mucho resultado. Vamos a ver más adelante qué es lo que las imágenes que tú nos tienes para compartir nos dicen si es poco o es mucho, ¿no? Claro. Perfecto, muy bien. Pues mira, también... Permíteme, sí, solamente para terminar... Justamente que me habían dicho, oye, ¿cómo está lo del nanoencapsulado? En la misma imagen que vemos donde comparamos piel humana y el sistema, los puntos blancos que podemos ver donde está el sistema bioactivo, esos puntos blancos son las nanocápsulas que están embebidas justamente sobre la misma matriz. Ah, excelente. Y esas son justamente las que van a ir liberando poco a poco el activo para ir generando la reparación del tejido. Y si notan, la distribución es homogénea, está bastante distribuida en toda la superficie y entonces eso hace que sea más eficiente la entrega. Excelente, sí, pues creo que con eso queda bastante más claro todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Pues bueno, vamos ahora sí justo a de lo que has estado hablando y que es donde yo quisiera tener esta respuesta a mi pregunta, porque si a mí me dices, por ejemplo, una quemadura por fricción leve,
Yo pensaría que 14 días es demasiado. Podemos presentar las imágenes que nos trajiste ahora y hablamos del caso. El caso clínico que tú traes es de un paciente masculino de 12 años. Así es. Con estado de desnutrición, antecedente de trauma mecánico, directo en talón, es decir, este trauma se hizo con una cadena de motocicleta y tiene pérdida de la cobertura cutánea. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Bueno, hablar de 14 días en una herida como esta, ahora sí te puedo decir que es muy poco tiempo. Entonces, platícanos, ¿qué hace o qué hizo SkinMake en esta herida en particular? Bueno, esta herida en particular era un reto también un poco difícil por los mismos factores socioeconómicos que ya hablamos. Y otra cosa es que la herida ya tenía un mes. Literalmente solamente se le ofrecía. Un mes sin recibir tratamientos. Así es, solamente se le limpiaba la zona y estaba en espera de que hubiera lugar para justamente recibir el tratamiento o el procedimiento estético para poder arreglar la zona que estaba pues comprometida. Esa imagen sugeriría que el paciente está hospitalizado y en la parte de atrás se ve como un barandal de una camilla de hospital, se ve una sábana de hospital. ¿Es correcto? Justo. ¿Estaba hospitalizado? Así es. Sí. Y no se le había hecho ningún procedimiento mayor para la curación de la herida más que una limpieza superficial. Así es. ¿Y qué es lo que se aplicó en este paciente? ¿Cuál fue el protocolo de tratamiento El protocolo de fue, este paciente? fue el protocolo estándar que tenemos para SkinMake. Es una aplicación al día. Se recomienda lavarle la zona, se recomienda también tener limpieza en la zona, pero ahorita vamos a ver también algunas complicaciones que el mismo paciente nos ayuda, bueno, no es que sea algo bueno, pero también nos ayuda a demostrar justamente que es un paciente no adherente y aún así el sistema funcionó. Estas son antes de que los padres decidieran sacarlo del hospital porque ya se habían desesperado. Este paciente fue de un colaborador que tenemos, es el doctor Salomón. Él nos canalizó y dijimos si podíamos ayudarlo o no y pues nos aventuramos a ayudarlo. Justamente, y volvemos a lo mismo, fue a través del doctor Salomón quien dijo, oye, vamos a aplicar SkinMake, fue el que se aplicó. Entonces ahí ponemos justamente lo que nos dijiste hace un momento, antes del corte. El SkinMake debe ser tratado, debe ser recetado por un profesional de la salud. Excelente. La imagen del lado izquierdo de la pantalla es la imagen de inicio, donde sí vemos ya un estado necrótico, vemos inflamación, vemos datos ahí de infección de manera inicial. Y la imagen del lado derecho es antes de igual manera. Sí, literal, ese para nosotros es nuestro tiempo cero. Okay. Cuando lo sacan los padres del hospital y acuden al doctor Salomón, ese literalmente así agarramos la herida. Porque si bien no era un proceso, o sea, no era una herida que estuviese infectada o con un estado de gravedad importante, pues tampoco había cerrado como tal herida, no se veía como tal la periferia de la herida que tuviese alguna mejoría y pues había sí datos ya ahí de necrosis, que esta es una parte importante. Yo había escuchado que, por ejemplo, estos productos de nanotecnología, una de las cuestiones que hacían por sí solos era una debridación autolítica, que esa debridación autolítica es que el mismo producto hace la debridación sin necesidad de que el cirujano la realice, ¿no? ¿Esto es algo de lo que hizo SkinMake en este caso? ¡Wow! Claro. Esa foto de ahí es al 10º día de aplicación, o sea, las imágenes que vimos. 10º día. Esto es el 10º día. Y algo también interesante es que si se acercan un poco a su pantalla, podrán ver de que la higiene de la zona no es la mejor. Sí, se observa una deficiencia en la higiene muy marcada y hay algunas costras que se observan que son de... Pues sí, de tierra. de tierra, ¿no? Que no sabemos dónde estaba ese paciente, pero aún así, ese paciente tuvo esa mejoría. ¿En cuántos días? En 10 días. Wow, está increíble, está increíble. Oye, y eso que vemos ahí en la herida, que se alcanza a apreciar eso amarillento en la herida, porque yo veo ahí tejido de granulación y ese tejido amarillo es el producto, ¿qué es? No, eso que estamos viendo el ahí. producto tú jamás lo vas a ver amarillo ni tampoco lo vas... Una vez que tú lo apliques, literalmente es como si fuera una laca invisible. Entonces sería fibrina, como exacto. tal? Tejido de fibrina. Hay que considerar que el paciente no reposó.
El paciente ya caminaba, el paciente ya hacía su vida, digamos, normal. No, pero digo, o sea, que veas fibrina en la herida y que veas ese tejido de granulación y que veas esa evolución en la cicatrización de la herida en un paciente que no siguió de alguna manera las indicaciones al pie de la letra, pues realmente es sorprendente, ¿no? Que con toda honestidad yo te quisiera decir, y te lo tengo que decir aunque se escuche feo, Sí, sí. pero me genera cierta incredulidad de alguna manera incluso que una herida de ese tamaño cicatrice de esta manera en tan poco tiempo. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo tú nos aseguras, por ejemplo, que esos resultados los tuvimos en tan poco tiempo? Estamos viendo la evidencia. Sí, claro. Sí, estamos viendo la evidencia de la reparación. Para mí lo de menos sería el tiempo. Pero para mí es importante preguntarte, ¿cómo podemos saber que efectivamente fue en ese tiempo? Digo, aparte de que lo prueben el producto, ¿no? Pero tú, ¿cómo nos puedes decir ahorita? Mira, fue este tiempo, ¿no? Pues mira, ahorita literal lo que se me ocurre es como un testimonio literalmente del paciente, pero yo puedo asegurar que ese tiempo es corto por los factores que mencionamos anteriormente. El skin make genera la mecanotransducción adecuada, el skin make hace un ambiente local, más no sistémico. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue tratar al paciente, se puso el skin make, con muchas deficiencias en el tratamiento, sin embargo el producto funcionó bien porque el producto por sí mismo crea el microambiente que las células necesitan localmente para llevar a cabo este tipo de procesos de reconstrucción. Sí, no, y queda perfectamente claro que funcionó de manera ideal. Y repito, para mí lo de menos sería el tiempo de reparación de la herida. Para mí lo más importante es lo que estamos viendo, que realmente esta herida se reparó cuando este paciente ya tenía un mes hospitalizado y que después de iniciar el tratamiento con Skin Make, pues tenemos estos resultados. Lo de menos sería la herida. Era una pregunta que yo tenía que hacerte. Lo más importante que cabe resaltar en este punto y en este momento es que esa herida realmente tuvo un proceso de reparación y que de verdad a mí me sorprende también observar cómo el tejido que repitelizó esa herida es un tejido pues que se observa bastante sano, ¿no? Eso es algo para nosotros, para mí en particular, interesantísimo de recalcar. Tengo por aquí otra pregunta que quiero poner en pantalla. Nos dice otra vez el doctor Carlos Gama, ¿qué tan cerca estamos de ver estos sistemas aplicados de forma rutinaria en hospitales y clínicas? ¿Y existe alguna barrera técnica o regulatoria para adoptarlo? Creo que es una pregunta bastante interesante porque pues aquí, viendo estos resultados, a mí me sería muy importante que este producto estuviera en hospitales, ¿no? En sistemas de salud pública y no solamente en sistema de salud privado, donde el paciente con estos escasos recursos pueda beneficiarse de estos tratamientos tan efectivos, tan seguros, tan eficientes para la reparación de heridas. Pues mira, qué tan cerca no puedo dar una fecha como tal, pero actualmente Make Nano está colaborando directamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos haciendo un protocolo justamente con el producto en su clínica. Bueno, no es clínica de heridas, sino estamos empezando primero con pacientes diabéticos. Les gustó cómo está teniendo resultados el producto y lo vamos a ampliar ya para heridas en general. Creemos que a partir de que acabemos estos protocolos, podríamos justamente abrir esa ventana a que ya el sistema de salud público ya sea accesible y que la gran parte de la población pueda acceder a ese tipo de tratamientos. Y esa imagen que vemos es al día 21. Al día 21. Pues está prácticamente cerrada ya esa herida, ese error ya se coció. No, pues excelente, fíjate que es sorprendente. Y mira, el doctor Carlos Gama a mí se me hace que sí le sabe un poquito aquí el tema de nanotecnología, porque nos sigue haciendo preguntas bastante interesantes. Mira, nos dice, ¿qué perdón, esa ya la leímos. Vamos a la de abajo. Usar esta bioinspiración en nanomedicina realmente ofrece una ventaja en lugar de usar materiales sintéticos tradicionales, sin hablar en contra de los productos, sino más bien cuáles son las ventajas de este producto respecto a otros productos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la ventaja sobre otros productos justamente a los materiales sintéticos y tradicionales que ya conocemos? Mira, sobre todo la ventaja principal es de que la matriz que genera Skin Make es completamente
bioabsorbible. Es decir, el cuerpo los puede metabolizar y no va a crear ni bioacumulación ni daño a largo plazo. Lo que se ofrece hoy en día, pues técnicamente son como tratamientos superficiales más allá. Y esos tratamientos superficiales necesitan sí o sí ser removidos, lavar y volver a ponerse, que es justamente lo que dijimos que son problemas que hace que el apego al tratamiento no sea tan efectivo. Nosotros no necesitamos remover SkinMake porque el mismo cuerpo lo absorbe, lo metaboliza y lo aprovecha, porque ni siquiera lo desecha, lo aprovecha. Aparte de ser biocompatible, es bioabsorbible. Claro. Pues, doctor, felicidades. Tienes un producto que de verdad vale muchísimo la pena, utilizarlo en esos pacientes para la curación avanzada de heridas. Otra pregunta, y esta pregunta es mía. Claro. ¿Qué tanta compatibilidad tiene con los tratamientos convencionales? O sea, ¿qué tanto yo puedo combinar? Por ejemplo, un tratamiento con plata coloidal, ¿qué tanto lo puedo combinar? Un tratamiento con apósitos, con, por ejemplo, con tejido amniótico, con amniolip, por ejemplo, de Lipseller. ¿Qué tanto lo puedo combinar para mejorar o incluso potenciar el efecto o el resultado que de por sí es bueno? Mira, como tal, plata coloidal yo no utilizaría porque la misma naturaleza que tiene SkinMake, digamos que ahí entraría en un conflicto de competencia. Los apósitos tradicionales, usarlos o no, con SkinMake da lo mismo. Sin embargo, el amniolip, ese sí hace una sinergia. ¿Por qué? Porque el amniolip también técnicamente es un apósito, que si tú lo pones y lo adhieres a la herida, empieza también a hacer justamente esa mecanotransducción que se develó. ¿Por qué? Porque técnicamente si tengo bien entendido, el amniolip es técnicamente membrana liofilizada y que se pone sobre la herida. Esa membrana liofilizada ya tiene la estructura natural. Lo único que estás poniéndose en el cuerpo para que las células empiecen a revitalizar ese lugar. Entonces, con esta es una muy buena sinergia, pero también podríamos utilizar algunos apósitos que solamente nos ayuden a generar un microambiente favorecedor como humedad, temperatura y barrera. Pues realmente SkinMake lo hace solo. O sea, la misma aplicación tiene cuando, digamos que cotidianamente la persona puede decir se seca el SkinMake, vamos a ver que se hace una pequeña capita, vamos a ver que la piel queda un poco brillosa. Esa capita... Ese biofilm de que nos hablabas. Exacto. Okay. Ese biofilm es capaz de tener la permeabilidad tanto de humedad como de oxígeno, es decir, la herida va a tener las condiciones fisiológicas para poder empezar. La misma capita de biofilm va a proteger de agentes porque es bacteriostático, y aparte también tiene polímeros que son polisacáridos que también dan esa energía extra a la célula. Entonces el mismo sistema tiene medido estructura, tiene medido nutrientes y aparte con la nanoencapsulación de proteínas de placenta damos también los factores que ocupamos para que la célula empiece a trabajar eficientemente. Por eso vemos que tenemos reconstrucciones de regeneración bastante buenas en tiempos bastante cortos, sí, realmente son tiempos sumamente cortos para una herida de esta magnitud. En 21 días es sumamente corto, de verdad. Tenemos otra pregunta por aquí de la doctora Patricia González. Nos dice, ¿hay algún tipo de reacciones secundarias como una dermatitis, por ejemplo? ¿Puede existir? Mira, no debería. ¿Por qué? Porque la matriz como tal del material es 100% biocompatible. Hay mucha literatura que lo respalda. Lo que sí podría ser es justamente la gente, como te digo, hemos tenido varios problemas justamente en la reconstrucción del tejido, que piensan que está irritando, que piensa que está generando dermatitis, pero realmente no lo es. Simplemente es una misma reacción secundaria, por así decirlo, que estamos revitalizando el tejido. Ok, entonces no sería como tal un eritema o una reacción a nivel del tejido, sino que más bien es la revitalización del tejido y que es tan rápido que a veces la coloración no alcanza a ser la normal, por decirlo de alguna manera. Algo así, porque también hay que tener en cuenta que el SkinMake no solamente actúa superficialmente, sino que también penetra y hace que desde el fondo la piel empiece realmente a trabajar. Ok, ahora tú dijiste hace ratito, cuando te hice la pregunta, no debería, pero mi pregunta así más puntual ahora contigo es,
no debería, pero en tus investigaciones y en tu proceso y en tus pacientes en los cuales se ha aplicado ya este producto, ¿has tenido reporte de algún efecto secundario adverso, ya sea menor, moderado o grave? No, el único reporte que hemos tenido, y es justamente por lo mismo que te dije, hay que saber identificar una revascularización a una irritación. Realmente la confusión de revascularización y revitalización del tejido, hemos tenido justamente ese reporte que es como, oye, mi paciente siente mucha molestia, pero ya cuando nos explican todo, realmente no es una molestia, sino es que el paciente está volviendo a sentir donde ya no había literalmente pues vida, por así decirlo. Sí, claro, porque estaban afectados también toda la parte nerviosa, ¿no? Todo el tejido conectivo, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, vamos a conocer ahora sí el tan famoso y tan llamado ya a lo largo de toda esta plática Skin Make. Esta es la presentación que tienes. Yo veo una presentación muy de tipo cosmético. También puede ser útil a nivel cosmético, o prefieres no desperdiciarlo y solamente dedicarlo como tal a la curación de heridas, como nos has hablado el día de hoy. Mira, ¿es útil a nivel cosmético? Sí. ¿En qué sentido? Literalmente personas se lo han echado como mascarilla, como tal, en mascarilla facial, y han sentido que la piel es más tersa, les revitaliza, literalmente el acné empieza a disminuir, pero pues también nosotros dijimos, oye, usar Skin Make para algo meramente estético es como un desperdicio realmente de la tecnología. Actualmente hicimos una variante que es como en base de Skin Make, pero ya se hizo más cosmética, se llama Leaf Make, y también hemos tenido avances muy buenos. Hemos borrado líneas de expresión, hemos borrado cicatrices, entonces usarlo sí se puede. ¿Cicatrices de qué tipo? ¿Cicatriz queloide, hipertrófica? Hipertrófica y queloide, las dos. Las dos. Sí. ¿Disminución o eliminación? Disminuye. Ok. Yo creo que si con la aplicación prolongada quizá podamos realmente tener una eliminación. Pero... Y una pregunta, estás invitado desde ahorita y me gustaría que más adelante vinieras a hablarnos también de esto que es pues, bastante interesante, ¿no? De que no solamente el tema de curación de heridas, sino que también puede tener algunos efectos terapéuticos este otro producto, terapéuticos a nivel estético, ¿no? Más bien dicho, este otro producto del que nos hablaste que se llama ¿cómo? Leaf Make. Leaf Make, excelente. Entonces, estaría padrísimo que después vienes a hablarnos de él. Y aquí mi pregunta, esta es una pregunta personal. ¿Cómo penetra un producto estético? Por ejemplo, ¿cómo rebasa esta capa de la piel, el estatocórneo que tenemos en la piel, por ejemplo, para que pueda hacer un efecto realmente importante en las células de la dermis, de la epidermis, para que podamos disminuir esas líneas de expresión? ¿Cómo le hace? O sea, ¿cómo rebasa esta barrera? Pues mira, como tal, también la base que usamos para tanto Skin como Leaf Make también es un análogo donde las células se sienten muy, muy cómodas y es un análogo estructural al ácido hialurónico. Y aparte, como vimos en las imágenes, si pusieron atención se veían fibras. Esas fibras, cuando se comparó con la piel humana... Un momentito, por favor, si nos ayuda producción a pasarnos esa imagen donde se veían justamente esas fibras para que el doctor nos pueda hacer gracias, nos pueda apoyar a explicarnos, por favor. Las fibras que nosotros vemos, eso es cuando ya el producto una vez se adhiere a la piel y empieza a trabajar, pero también eso por las dimensiones de las fibras empieza a penetrar como tal la piel. No penetra son 5 milímetros más o menos lo que penetra por mucho, y eso hace que también tengamos un bioandamio adentro. Lo que estamos haciéndole es poner ese bioandamio que se rellene con las células y por eso te da ese efecto lifting. Pero es un efecto lifting sostenido porque no es una... En lugar de utilizar la toxina botulínica como tal, utilizas entonces, o podrías utilizar este sistema... ¿cómo me dijiste que se llama? ¿Leaf Make? Leaf Make. Leaf Make, ok, excelente. Y entonces también hace un efecto muy similar a lo que hace el ácido hialurónico, de hacer captación de líquido, y eso ayuda a que tengas un mejor microambiente, que tengas justamente una matriz extracelular mucho más, más saludable, y por eso vemos los resultados. Así es, justo. Perfectísimo, muy bien. Pues bueno, síguenos hablando entonces del producto. Vemos ahí que es un sistema nanoestructurado, bioinspirado. ¿Qué más? Como les mencionaba, ese bioandamio, la famosa palabra que dije, es
el biandamio blando y transitorio. Es decir, tiene las propiedades mecánicas también similares a la piel para que cuando las células se peguen o se adhieran, como quieran llamarlo, sientan las mismas condiciones físicas y empiece realmente a proliferar. Es transitorio porque el mismo organismo lo empieza a bioabsorber. Entonces no tenemos esa preocupación de que tenemos que retirarlo, poner nuevo, no, es bioabsorbible. También modula el microambiente tisular. Con lo que vimos que están nanoencapsulados, se empiezan a degradar, se empiezan a romper y empieza a liberar posteriormente todos los demás componentes. Y algo bien importante, la aplicación es simple. Es como si solamente te pusieras literalmente un suero o una crema. Sobre la herida la pones, dejas que se seque y es todo lo que tienes que hacer. ¿Alguna técnica particular de aplicación? ¿Tiene que ser con guante estéril? ¿Tiene que ser con, no sé, Sí, mira, algo estéril o no? La aplicación, el protocolo marca que sí lo hagas con guantes e hisopos estériles. Realmente lo que hemos visto es que nuestros casos de estudio no siguen muy bien al pie de la letra, se lavan la mano, lo ponen y es lo que hacen. El protocolo real es que sí se use pues un ambiente estéril con guantes y aplicador, pero pues como les dije al inicio, el sistema amortigua esas fallas y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque también la misma matriz que tiene SkinMake es bastante resistente a que tanto gérmenes, hongos y bacterias crezcan en. Excelente. Bueno, cerramos con esta frase que nos traes el día de hoy, que nos dice: SkinMake no busca forzar la regeneración, busca crear el entorno donde la regeneración pueda ocurrir. Creo que es una frase bastante interesante, creo que define perfectamente bien al producto. De verdad es que ya nos quedó bastante claro, por lo menos a mí me queda bastante claro que busca generar, sí, precisamente este entorno favorecedor para que la regeneración se dé de manera natural. Yo siempre he dicho que el cuerpo es sabio, así es. El cuerpo repara, el cuerpo cura, y que todo lo que nosotros pongamos como un agente externo solamente es para darle a nuestro cuerpo la posibilidad de una autorreparación. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar, algo que te gustaría puntualizar antes de despedirnos sobre la charla del día de hoy? Pues mira, primero que nada agradecer el espacio, agradecer el tiempo y puntualizar de que, como se le dijo, el SkinMake no es que sea magia, no es que sea como un producto mágico, sino que le damos todas las condiciones biológicas para que pueda justamente, tú lo dijiste muy bien, le damos al cuerpo lo que ocupa para que él solito haga la autorreparación. Excelente, doctor. No, pues de verdad que bastante interesante la plática que tuvimos contigo el día de hoy. De verdad que te agradecemos mucho también que tú nos hayas podido visitar, que hayas podido venir con nosotros. Te dan las gracias también por acá, la doctora Patricia te agradece. Nos da las gracias a ambos por la comunicación. Gracias de verdad por haber venido, gracias por estar presente en este espacio. Súper interesante. Espero yo que cada vez más médicos apliquen estos tratamientos que ustedes están promoviendo desde el punto de vista nanotecnológico para la curación de las heridas de tipo crónico, y que es un proceso ya de tratamiento de heridas muy, pero muy avanzado. Cuando nosotros empezamos a hablar hace algunos años de la medicina regenerativa, decíamos que la medicina regenerativa era la medicina del futuro. Ahora estamos claros que la medicina regenerativa es la medicina del hoy y del presente, y que la nanotecnología es parte de esta medicina regenerativa. Te felicito a tu equipo, de verdad. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, por estar presentes, por estar atentos. Gracias por sus preguntas y sus dudas. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos. Próximo martes estaremos con ustedes hablando de temas de igual manera interesantes e importantes. Síganos, estén pendientes, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando tengamos un nuevo video también en nuestro canal en YouTube. Cuídense muchísimo, les dejo por aquí el teléfono, que es el 442-365-00009, donde ustedes pueden contactarnos, pueden resolver algunas otras dudas que tengan sobre los productos, en este caso sobre SkinMake, sobre Make Nano y todos los productos que Lipseller, que es la empresa que patrocina también este programa, tiene para ustedes.
Un gusto estar con ustedes, de verdad, doctores, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.